En México, la noche guarda historias que se niegan a morir. Sombras que avanzan por callejones antiguos. Voces que persisten en estaciones olvidadas. Presencias que aún recorren caminos donde la luz ya no alcanza. Bienvenidos a una nueva temporada de Leyendas y Relatos de México. El podcast donde lo real y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Aquí descubrirás fantasmas, tragedias, misterios y secretos que siguen respirando en cada rincón del país. Yo soy Rafa Méndez, tu compañero en esta oscura travesía. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que estás por escuchar podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. En las carreteras que atraviesan la Sierra de Durango, existen tramos donde no hay señal, no hay casas, no hay negocios ni luces, solo kilómetros de asfalto rodeados de monte, de piedras, de barrancos y árboles torcidos por el viento, lugares donde, si te pasa algo, nadie lo sabrá hasta muchos días después, y donde el silencio se vuelve tan pesado que parece ahogarte y aplastarte. Todos esos caminos que los conductores aprenden a respetar con los años, no porque aparezcan en los mapas como zonas peligrosas, sino porque las historias y relatos que se cuentan entre la gente y camioneros se repiten demasiado como para ignorarlas. Dentro de estos, hay uno en particular del que los traileros hablan en voz baja, casi como si temieran que el simple hecho de mencionarlo pudiera llamar su atención y provocaran alguna molestia. Existe un tramo sin nombre, sin señalamientos especiales, sin cruces ni altares, que comienza justo después de una curva cerrada donde la carretera se estrecha y la sierra parece cerrarse sobre ti, como si las montañas quisieran engullirte lentamente. Durante el día, ese lugar no parece distinto a los demás. Polvo levantándose con el viento, sol golpeando el parabrisas, silencio absoluto. Nada que haga pensar que ahí puede ocurrir algo fuera de lo normal. Pero de noche todo eso cambia drásticamente. La oscuridad se vuelve tan espesa que parece material. Sientes que la puedes tocar con las manos. Las luces apenas alcanzan unos metros y el monte, inmóvil, te da la impresión de estar observando cada movimiento tuyo. La primera historia conocida ocurrió hace más de 30 años, cuando un conductor viajaba solo rumbo a Chihuahua, con carga ligera y buen tiempo, confiado en que terminaría su ruta sin ningún problema. Entró al tramo mencionado cerca de la medianoche, sin imaginar que ese recorrido lo marcaría para siempre. Al principio no notó nada extraño, pero después de varios minutos comenzó a sentir que algo no estaba bien, porque el camino parecía repetirse una y otra vez con la misma curva, la misma roca partida, el mismo árbol inclinado, como si estuviera avanzando en un bucle invisible. Pensó que quizás era el cansancio y siguió manejando, pero fue entonces cuando la vio.
A la orilla del camino, bajo la luz débil de los faros, estaba una mujer vestida de claro, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros. Estaba completamente inmóvil, como si hubiera estado esperando. Dudó durante unos instantes, pero al final decidió frenar. Le preguntó que si estaba bien, y ella levantó la cabeza lentamente, mostrando un rostro pálido, unos ojos hundidos y una expresión que no parecía del todo humana. Le dijo que se había perdido y que por favor la llevara al poblado más cercano. El trailero, confiado en que la chica necesitaba ayuda, le abrió la puerta, y cuando volvió a mirar, ella ya estaba sentada a su lado, sin que hubiera escuchado pasos o algún movimiento, sin que la puerta se cerrara, sin que ocurriera nada que pudiera explicar cómo es que aquella misteriosa mujer había entrado en la cabina. Simplemente apareció. Continuaron el viaje en silencio. Tal parecía que el hombre iba solo. Ella miraba al frente sin parpadear, sin hablar y sin moverse. Después de unos minutos, él comenzó a sentir frío, un frío que no venía del clima, sino de la presencia que tenía junto a él, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Después de unos instantes, volteó instintivamente a su derecha y notó algo que lo dejó más frío aún. El asiento estaba completamente vacío. Solo quedaba una extraña humedad, como si alguien empapado hubiera estado sentado ahí. En ese momento, el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor tosió y al encender la radio, ésta se llenó de estática, mezclada con fragmentos de voces imposibles de entender. A lo lejos, en medio del camino, apareció un grupo de personas. Eran muchas. Estaban paradas, inmóviles, mirándolo fijamente desde la oscuridad. El trailero intentó frenar, pero el freno no respondió. También intentó girar, pero el volante se puso duro como una piedra. Y justo antes de llegar a ellos, todo se apagó, quedando en una oscuridad impenetrable. Lo encontraron 2 días después. El camión estaba detenido en medio del tramo, con gasolina, con carga, sin daños visibles. Él seguía adentro, seguía vivo, pero distinto. No hablaba, no reconocía a nadie, tampoco dormía y pasaba horas mirando al vacío, repitiendo frases sin sentido como: no me dejaron bajar, la muchacha, las curvas, todo está muy oscuro. Murió 6 meses después, no sin antes contar con detalles lo que había pasado en ese tramo de la carretera, en un momento que tuvo de mucha lucidez. A partir de ese caso, comenzaron las desapariciones, camionetas que eran encontradas vacías, autos abandonados, personas que nunca regresaron, siempre alrededor del mismo punto, siempre en el mismo tramo. Los habitantes cercanos comenzaron a notar cosas extrañas, motores que se escuchaban sin que pasara ningún vehículo, luces moviéndose entre el monte donde no había caminos, huellas que se internaban en la sierra y desaparecían sin dejar rastro alguno. Tiempo después, un grupo de jóvenes decidió grabar el lugar, buscando pruebas, buscando fama, buscando demostrar que todo aquello era mentira.
Así que sin más entraron de noche con sus cámaras. Pero solo uno salió. Contó que a mitad del camino comenzaron a escuchar voces por la radio, no transmisiones, sino sus propios nombres susurrados desde la estática, y que después vieron figuras caminando entre los árboles, siguiendo el auto y sin tocar el suelo. Cuando el motor se apagó, escucharon golpes en la carrocería, uñas arrastrándose, manos recorriendo el metal. Lograron escapar, pero 2 de ellos jamás fueron encontrados. Hoy, los conductores experimentados hacen siempre lo mismo. Reducen la velocidad antes de entrar, apagan la radio, evitan mirar hacia los lados y si ven a alguien parado pidiendo ayuda en ese tramo, continúan sin detenerse, porque saben que en ese camino no todos los que piden auxilio son personas. Algunos dicen que en ese tramo se abre algo. Otros creen que es un cementerio sin cruces. Otros más piensan que la sierra cobra lo que le deben, pero nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que en Durango existe un camino donde muchos entraron y solo algunos regresaron, y casi ninguno volvió siendo el mismo. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.